Había un pueblo en el que las personas empezaron a perder su memoria poco a poco. Ya nadie hablaba de las fechas históricas del pueblo ni de los grandes nombres de quienes lo habían fundado. Únicamente se hablaba del presente y de los nuevos inventos. Con cada nuevo aparato que llegaba al pueblo, se olvidaban los viejos instrumentos utilizados para comunicarse, o para cocinar, o para construir casas, y en general para hacer la vida diaria más fácil. Y con la llegada de los nuevos avances tecnológicos, las antiguas tradiciones también se perdieron. El único museo de historia del pueblo fue cerrado porque ya nadie lo visitaba y nadie escribía libros porque no tendrían quien los leyera en este pueblo. Sin embargo, a medida que todos en el pueblo iban olvidando su pasado, una persona era la única que recordaba los momentos históricos. Era un pintor que no quería perder su memoria y por eso se interesaba en pintar las calles, los paisajes y todas las personas que eran importantes en este pueblo. Su nombre era Juan Antonio. Pero como a nadie le interesaba la historia, las obras de arte tampoco eran bien recibidas, y todos los artistas se fueron a otros pueblos para poder sobrevivir. Juan Antonio era el único que no quería irse del pueblo, porque creía que no encontraría paisajes que lo inspiraran como los que había allí. Un día, Juan Antonio se dio cuenta de que sus ingresos eran ya demasiado bajos. Sus cuadros eran raros para todos porque no representaban nada conocido, solo casas viejas, calles pequeñas y personas desconocidas. Cayó en la pobreza. Pensó que era el momento de irse del pueblo y buscar un mejor futuro en lugares donde su trabajo fuera apreciado. Juan Antonio empacó sus maletas y utilizó los pocos ahorros que le quedaban para pagar un tren hacia la ciudad principal. Cuando llegó a la ciudad, buscó a un amigo que trabajaba en una galería de arte para mostrarle sus últimos cuadros. Juan Antonio pensó en que podría vender sus cuadros al poco tiempo, pero desafortunadamente, en esta ciudad, las personas estaban interesadas en ver fotografías y videos, no cuadros. Juan Antonio se quedó unos días con su amigo, mientras encontraba algún trabajo. Un día, en medio de su tristeza y ansiedad por no tener recursos, Juan Antonio salió a dar un paseo por el centro de la ciudad, mientras su amigo recibía una visita en su casa. El pintor quería pensar en alguna solución para sus problemas económicos y a la vez intentar hacer que sus cuadros fueran reconocidos. Caminó y caminó y no logró encontrar una solución. Pensó que lo mejor sería volver a su pueblo y dedicarse a trabajar en alguna finca o algún almacén. Cuando Juan Antonio regresó a la casa de su amigo, éste le tenía grandes noticias. La visita que había recibido era don Carlos Villa, quien era dueño de una agencia de viajes muy famosa en la ciudad. Su amigo le había mostrado los cuadros de Juan Antonio y éste le había dicho que le encantaban, así que decidió comprar dos de sus cuadros. Emocionado, Juan Antonio le agradeció a don Carlos la compra de sus cuadros y a su amigo por la ayuda. Juan Antonio le habló al empresario sobre su pueblo y su situación actual. La venta alegró un poco al pintor,
aunque sabía que necesitaría vender muchos más cuadros para poder escapar de esta situación. A la semana, mientras almorzaba con su amigo, Juan Antonio recibió una llamada. Era don Carlos, quien lo llamaba para decirle que las personas que visitaron su agencia habían encontrado muy lindos sus cuadros y estaban interesados en los paisajes pintados. Don Carlos le contó a sus clientes que se trataba de un pueblo pequeño pero muy lindo del que había escuchado hablar. Al ver el interés de la gente, la agencia quería organizar viajes al pueblo de Juan Antonio, pero necesitaba más cuadros suyos. Juan Antonio no podía estar más feliz. Con estas noticias, se dispuso a pintar 2 cuadros mostrando los lugares más bellos de su pueblo, aprovechando que era el único que no había olvidado el pasado de su pueblo. Cuando los turistas empezaron a llegar a este pueblo para conocer sus lindos paisajes y sus calles antiguas, los habitantes locales no entendían el origen de tan repentino interés. Los turistas explicaban que escucharon hablar sobre este pueblo a través del pintor Juan Antonio y sus obras. Sus cuadros hacían recordar a los habitantes de la ciudad sobre sus tradiciones perdidas, y el pueblo era un espacio para encontrar refugio en medio de tantos avances tecnológicos y la vida agitada de la ciudad. El nombre del pintor se hizo famoso rápidamente en el pueblo, y sus cuadros empezaron a tomar un interés muy grande. Cuando Juan Antonio regresó a su pueblo, se encontró con calles decoradas, con tiendas de souvenirs y mucha gente estudiando sobre el pasado del pueblo para poderlo apreciar. Sus habitantes se dieron cuenta de las cosas que se estaban perdiendo poco a poco y las maravillas que los rodeaban. Juan Antonio nunca imaginó que sus obras fueran a ser tan apreciadas para poder revitalizar algunas de las costumbres perdidas y hacer de este uno de los pueblos más hermosos de aquel país. El pintor nunca se fue de allí y los habitantes del pueblo nunca más olvidaron su pasado.